Hola, hola, Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Qué bendición de parte de Dios en esta ocasión, en esta mañana, en este momento, poder una vez más enviarte una palabra de fortaleza, una palabra de restauración, una palabra de firmeza, una palabra de alineación, una palabra que va a fortalecer tu espíritu. Y estoy aquí porque vengo guiada por el Espíritu de Dios para decirte que esa puerta se va a abrir, para decirte que esa cárcel espiritual en la que tú te encuentras, esas puertas espirituales se van a abrir, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está contigo. Y quiero darte algunas referencias sobre algunos patriarcas, algunos reyes que en un momento de su vida estuvieron encarcelados espiritualmente, pasaron por un tiempo en la cual se sentían que todo le estaba saliendo contrario al diseño, contrario a la palabra que Dios le había dado. Y quiero empezar por el rey David, aquel jovencito que fue ungido como rey, aquel joven que Dios eligió, un joven con un corazón conforme al corazón de Dios, pero antes de sentarse en el trono, antes de David llegar a reinar, tuvo que pasar por muchos procesos. Tuvo que ser perseguido por el rey actual, que era el rey Saúl. Tuvo que ser perseguido hasta por sus propios hijos. David sentía que todas las puertas se le habían cerrado. Pero en el momento de Dios, cuando llegó el tiempo de que se cumpliera la palabra, David pasó de ser un simple pastorcito de oveja, de ser un perseguido, a ser el rey de Israel. Y esto aconteció porque había una palabra para él, porque ya Dios lo había determinado. Lo que Dios determinó para tu vida se va a cumplir. Solo que antes del cumplimiento hay batallas que pelear, hay guerras a las cuales tenemos que enfrentarnos, hay procesos que tenemos que cruzarlo. También podemos ver en otro ángulo de la palabra a un hombre llamado Saulo de Tarso, que no era cristiano, al contrario, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que estuvo ahí persiguiendo a la iglesia primitiva, que se levantó en contra de aquellos ungidos que Dios había ungido y había puesto al lado de Jesucristo, su Hijo, para seguirlo, para fundar la primera iglesia, que eran los apóstoles, los 12 discípulos. Y este hombre se levanta y pide carta a Gamaliel, a un ejército romano, para salir en contra de la iglesia que Jesucristo había formado. Y en el camino a Damasco, Saulo iba persiguiendo a la iglesia con toda la firmeza de que iba a azotar, de que iba a apresar, de que iba a matar a la iglesia, a los apóstoles, y se le aparece el dueño de la iglesia y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Quiero decirte que no importa tu condición en este momento, no importa que tú no le estés sirviendo a Cristo en este momento, no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu debilidad, quiero decirte que así como Dios se le apareció a Saulo de Tarso, así Dios también se va a aparecer en tu vida para darte una palabra de alineación, para darte una palabra de corrección, para darte una palabra de bendición. Y este hombre, Saulo, es el hombre que hoy conocemos, que sé que muchos de ustedes lo conocen, que es el apóstol Pablo. Se convirtió en uno de los principales apóstoles de aquel tiempo. Es quien escribe el 40% del Nuevo Testamento. Todas esas cartas paulatinas, cartas a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a filipenses, a colosenses, a Tito, a Filemón, todas esas cartas de corrección, de bendición, la escribe este hombre que era un perseguidor de la iglesia. Quiero decirte que Dios va a transformar tu historia. Quiero que tú escuches que el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Creador del universo, va a cambiar tu historia. También quiero darte una última referencia y es sobre un jovencito llamado José. Todos conocemos esta historia llena de traición, una historia llena de dolor en una familia donde los hermanos de aquel jovencito, hijo de Jacob, llamado José, sus hermanos se levantan en contra de él
por envidia, por celos, lo echan en una cisterna, intentan matarlo, pero luego deciden venderlo a los madianitas y llevan a aquel jovencito a la casa de Potifar, un hombre egipcio, y allí José halla gracia ante los ojos de Potifar y Potifar lo pone al mando de su casa, pero allí viene otro proceso más donde la esposa de aquel hombre se levanta a seducir a José y ya sabemos la historia, lo acusa de que José quiso intentar violarla y José es llevado a la cárcel. Aquí vemos un joven que viene atravesando el dolor y la traición de su propia familia, de sus hermanos. Vemos a un joven que viene atravesando lo que es el falso testimonio, la calumnia, la mentira, el engaño, y es llevado a la cárcel. No importa cuáles hayan sido tus situaciones, si te han traicionado, te han quedado mal, se han levantado en tu contra con falso testimonio, quiero decirte que Dios va a cambiar tu historia, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y todos los procesos que atravesó José, todos esos procesos fueron para Dios llevarlo a donde Dios había determinado ponerlo como primer ministro de la tierra de Egipto, como gobernador de la tierra de Egipto. Y vemos que José duró un tiempo largo en la cárcel, pero cuando llegó el tiempo de que ya Dios dijo, se terminó, se acabó el proceso de José, sáquenmelo apresuradamente de la cárcel. Asimismo, Dios le va a decir a tu proceso, apresuradamente ya. Se te cerró la puerta, proceso. Es que ya tiene que soltarme a mi hijo. Es que ya tiene que soltar a mi hija. ¿Por qué? Porque el tiempo de ese proceso ha culminado. Quiero decirte que Dios utiliza tu crisis para promoverte, que las crisis que tú estás atravesando son oportunidades para Dios elevarte, para Dios llevarte a un nivel mayor de gloria. El problema está cuando nos enfocamos en la crisis, cuando nos enfocamos en las puertas que se están cerrando, cuando nos enfocamos en que no tenemos una salida en el momento para esa situación. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, no de parte de esta servidora, no de parte de esta vasija de barro que soy quebrantada en las manos del alfarero, sino de parte del Rey Supremo, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que esa crisis que tú estás atravesando, que ese momento que tú estás atravesando de fuego, es para Dios promoverte, es para Dios elevarte, es para Dios llevarte a un nivel mayor de gloria. Era necesario el proceso que tú estás pasando o es necesario el proceso por el cual tú estás pasando. ¿Para qué? Para Dios protegerte, para Dios transformarte, para Dios liberarte y sobre todo para Dios formar tu carácter. Es necesario el proceso que tú estás atravesando porque en medio de ese proceso tú no sabes de lo que Dios te ha librado. Tú no sabes de lo que Dios te ha guardado. Tú no sabes de lo que Dios te ha protegido y sobre todo lo que Dios está formando en ti. La sabiduría que te está otorgando, la inteligencia, el carácter, el discernimiento para poder resolver problemas, darte la sabiduría que necesitaba en ese momento y no solamente en ese momento, sino la sabiduría que necesita para enfrentarte a los nuevos desafíos, porque la vida se trata de eso, la vida se trata de desafío, la vida se trata de luchar, porque la palabra dice en el libro de los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes de las regiones celestes. Estamos en una guerra, estamos en una batalla y dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y que solo los valientes lo vamos a arrebatar. Y yo sé que hay valientes que van a escuchar esta transmisión. Yo sé que hay hombres y mujeres que Dios le ha dicho, mira que te mando a que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así te dice el Señor en esta ocasión. Sé fuerte, sé valiente, sé muy fuerte y muy valiente, porque Él está contigo y Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. Dios está contigo en medio del proceso.
Dios está contigo en medio de las crisis. Mire, yo digo que hay algo que tenemos que admirar de los chinos. Sí, los chinos. Los chinos son muy especiales porque ellos utilizan la crisis para expandirse. Los chinos ubican en las naciones donde la economía está baja, donde hay crisis, y ellos van y se establecen allí, no como empleados, sino como empleadores, como empresarios. Con lo poco que tienen, ellos plantan su negocio y le va muy bien, porque ellos no miran la crisis, ellos miran más allá de la crisis. Y creo que nosotros también deberíamos en esa parte de ser imitadores de ellos. Como dijo Pablo en una ocasión, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La crisis son oportunidades para los valientes, para los sabios, para los que no le tienen miedo al éxito. Oiga, que lo que pasa es que tu éxito va a depender de tu fracaso. No importa cuántas veces tú hayas fracasado, los éxitos se construyen en base a los fracasos. El que no fracasa, no crea que esos grandes científicos, que esos grandes empresarios millonarios han llegado de la nada, que nunca fracasaron. No, de hecho, dijo un hombre, bueno, Michael Jordan dijo que su éxito se lo debía a todas las veces que había fracasado. No importa cuántas veces tú hayas fracasado, no importa cuántas veces tú lo hayas intentado, lo importante es cuántas veces te ha levantado y con la actitud que te ha levantado, siempre poniendo a Dios en primer lugar, poniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en primer lugar, porque esa crisis que tú estás atravesando es solamente parte del testimonio de lo que Dios va a hacer contigo. Ese momento de fuego, ese momento de presión, ese momento de opresión, ese momento en donde tú sientes que todas las puertas están cerradas, ríndete a Cristo y deja que Él vaya delante de ti como poderoso gigante, poniendo todo en su lugar, estableciendo su orden en tu vida, porque para eso vino el Hijo de Dios a esta tierra, para establecer su reino en nosotros. Dios te bendiga de una manera muy, muy especial. No sé cuál sería tu condición, si sería la de David, si sería la de José, o si sería la de Saúl. Lo que sí quiero decirte que no importa, no importa en la condición que te encuentres. El Rey de Reyes y Señor de Señores te dio una palabra y Él es fiel para cumplir. Él no es hijo de hombre, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo de ti se va a cumplir. Lo que Él te prometió se va a cumplir. Así que quiero que te levantes con ánimo. Así que quiero que te levante, que resplandezca, que te goce, que haga fiesta en medio del desierto, fiesta en medio del desierto, fiesta en medio de esa situación, fiesta en medio de ese problema. No ande por ahí preocupada, pensando que cómo lo va a resolver, que esto aquí, que esto allí. No, no, no. Claro que hay que resolver los problemas y se van a resolver. Pero lo que quiero que te digo, lo que quiero que entienda es que en medio de ese problema, en medio de esa situación, tiene que hacerle fiesta. Porque cuando Dios mandó a libertar a su pueblo de la esclavitud, le dijo a Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Mañana vamos a hablar un poquito más de cómo debemos hacer fiesta en el desierto, porque hay que hacer fiesta en el desierto. Hay que hacer fiesta en medio de la crisis. Hay que hacer fiesta en medio del problema. Hay que hacer fiesta en medio de la enfermedad. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y lo que andamos por fe es la fe, la certeza de lo que no se ve, más la convicción de lo que se espera. Y como estamos esperando que todo lo que estamos viviendo en el presente no determina nuestro futuro, no estamos donde tenemos que estar, pero tampoco estamos donde estábamos antes. No estamos, escuche, no estamos donde queremos, pero tampoco estamos donde estábamos antes. Abashenda, Arabacaya, Arabashaya. Dios te bendiga de una manera muy especial. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Tu crisis no determina tu futuro. Tu crisis es solamente una oportunidad de Dios para Dios formarte, para Dios forjar tu carácter, para Dios darte sabiduría, para Dios darte discernimiento. En la cárcel
fue donde José aprendió administración de empresa. En ese momento de crisis que José estaba pasando fue donde se le desarrolló el don de interpretación de sueños. Es que los momentos de presión traen consigo una sabiduría por excelencia. Los momentos de crisis traen consigo una inteligencia, una capacidad para desarrollar esos talentos y esos dones que están enterrados en nosotros. Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. No te pierdas una próxima, porque Dios estará hablando a nuestras vidas de una manera muy, pero muy especial. Mi paso os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo, sino como la da Cristo Jesús. Dios te bendiga.